Radio Informativo Huamantla presenta Pláticas médicas con el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Suárez. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Nuevamente estamos aquí con ustedes otro poquito y no llegamos porque bueno, pues a veces nos lastiman, nos hieren, nos causan depresión, tristeza, agonía y pues a veces no queremos continuar, pero Dios está primero y la palabra de Dios siempre va a estar adelante y bueno, pues por eso estamos aquí. Acuérdense que los martes hablamos de la historia de la palabra de Dios y los jueves analizamos, ¿verdad?, la palabra de Dios. Bueno, pues vamos a comenzar. Quiero también agradecer mucho las llamadas de todas las personas que se interesan profundamente por el tema de Dios y los temas médicos y sus comentarios. Quiero agradecer enormemente. Mi teléfono de contacto es el 247-471-6075 y estamos para servirles y ofrecerles consultas sin costo alguno a todas las personas que lo necesiten. Y bueno, pues vamos a continuar, a pesar de cómo estamos, hay que continuar adelante. Y es que vamos a decirles, acuérdense que al principio yo les había platicado que al principio Dios empieza las cosas, luego hace un lindo jardín que es el Edén, empieza la humanidad con Adán y Eva, y estos pierden porque pecan en contra de Dios, pierden su estancia en el Edén y son expulsados del Edén, del paraíso, y empieza una vida dura para ellos. Tienen un hijo, Caín y Abel, y Caín mata a Abel. En esos tiempos nace un hombre valiente que era Enoc. Él merece un tema especial que posteriormente voy a platicarles con toda la calma, porque se va a llevar varios programas. Enoc tiene mucho que ver y de hecho fueron retiradas sus evangelios fueron retirados de la Biblia, pero fue algo mal hecho porque Enoc enseña mucho cómo amar y querer a Dios aún más. Luego, en ese tiempo hubo gigantes en la tierra. Acuérdense que hubo gigantes en la tierra, los cuales nacieron porque los dioses o los ángeles que estaban en el cielo descienden a la tierra y tienen relaciones con las mujeres y nacen estos gigantes y se comen a los humanos y hacen destrozo y medio y entonces Dios manda a Noé para hacer una arca para que destruya precisamente la vida en la tierra porque ya había mucha maldad. Esta primera parte que les estoy mencionando, ¿sí?, es de la creación al diluvio. Nos abarca muchos años, de hecho nos abarca 1656 años, ¿sí? Después viene la segunda parte, que viene después del diluvio, donde Dios manda su arco iris para hacer una promesa con los hombres y con Noé de que no volverá a inundar la tierra totalmente para matar a la gente. Acuérdense que Dios no castiga, corrige, ¿sí? Dios no es un Dios castigador ni perverso. Dios es un Dios de misericordia y de amor y nos corrige a todos y cada uno. La gente hace una gran torre, porque en aquel tiempo pues un rey quiso sentirse muy orgulloso y quiso controlar a mucha gente y hace una gran torre creyendo que con la torre podía llegar a los cielos y ponerse a la par de Dios, y entonces es destruido todo esto como Dios manda a que hablen varias lenguas, se confundan y entonces se vayan de ahí. Luego nace un hombre que se llama Abraham, que es un hombre que quería mucho a Dios, que creía mucho en Dios, y que Dios le promete a Abraham tener un hijo, y además Abraham sería el padre de muchas naciones, ¿no?, de muchos pueblos, y la fe de Abraham también es probada. Acuérdense que tiene su hijo Isaac, y su hijo Isaac es llevado, pues le pide Dios que tenga que ser como prueba, ¿no?, que sea sacrificado, y Abraham lo va a hacer, y ya cuando lo va a sacrificar, Dios ya no se lo permite. Luego viene una buena esposa para el hijo de Abraham, que es Isaac, una buena mujer, porque hay buenas mujeres y hay malas mujeres, ¿no? Entonces, de hecho en la Biblia hemos tenido de todo, ¿no? Buenas y malas mujeres, y lo mismo en la actualidad, hay buenas y malas mujeres. Es importante que la mujer siempre sea buena y sea una mujer entregada a Dios y a su compañera, a su pareja y a su familia,
porque la mujer es muy querida por Dios, ¿sí? La mujer es algo muy especial, como da vida y tiene una manera de ser totalmente diferente a la forma de los hombres. Entonces la mujer es algo muy querido para Dios y por lo tanto la mujer debe cuidar mucho ese detalle. Luego, después de esto, nacen unos gemelos, que es Esaú y Jacob. Uno era bueno y uno era malo, y acuérdense de la historia de Jacob. Y Jacob viene siendo un hombre también que ama muchísimo a Dios, que quiere muchísimo a Dios. Luego viene la gran familia de Jacob, tiene 12 hijos. Estos 12 hijos venden a uno de sus hijos, que era José. Y luego José es metido en prisión, ¿sí? Y ya estando en prisión, el faraón tiene sueños, porque José es vendido en Egipto. Y José prueba, demuestra que puede leer los sueños y entonces se vuelve el segundo del faraón. Y luego sus hermanos salen de Israel y quieren ir a ver al faraón. Y bueno, pues son probados por José, su hermano, y los recibe y se quedan a vivir en Egipto. Y es ahí en Egipto donde empiezan a ser el pueblo de Israel, ¿sí? Y el faraón es malo, tiene al pueblo de Israel esclavizado. Y entonces manda a matar a todos los primogénitos, pero se salva uno, que es Moisés. Acuérdense de Moisés. Y Moisés crece posteriormente y después, ya siendo adulto, ve una zarza ardiendo y le habla a Dios y le dice: vas a liberar a mi pueblo. Y Moisés libera al pueblo de Israel y de Dios a través de las 10 plagas y cruzando el Mar Rojo, ¿sí? Acuérdense que todo eso ya se los he venido comentando, se los he venido diciendo. Posteriormente a esto, del diluvio a la liberación de Egipto, ¿verdad? Transcurren también muchos años. Solo 8 personas sobrevivieron al diluvio, que es Noé y su familia, pero con el tiempo llegan a ser miles de personas. Entonces, 352 años después del diluvio nació Abraham. Abraham le cumple lo que les platiqué a ustedes, les dio un hijo y se vuelve Abraham el padre de muchas naciones. Y Abraham tiene 2 hijos, ¿verdad? Jacob es el escogido, ¿verdad? Y durante los siguientes 215 años los israelitas vivieron en Egipto, pero son esclavizados. Y entonces, ¿qué pasa? Que Dios escoge a Moisés para liberar al pueblo de Israel. Y entonces vamos ya en la tercera parte de nuestra historia que les he estado contando, que es la liberación en Egipto a primer rey de Israel. Como verán, van viendo unas imágenes que les he traído, de unas películas que se llama La Biblia, que les había dicho que yo había visto y que está muy buena, que se las recomiendo, y quien quiera copia con todo gusto se la doy, y donde va pasando imágenes, ¿verdad?, precisamente de la historia de la Biblia. Miren, Dios nos quiere como un padre, y esto está en 1 de Pedro 5, 6, 7. Dios promete mantenernos vivos y en santa paz a quienes lo escuchen y lo busquen. Esto está en Isaías 55:3, ¿sí? Dios nos habla mediante la Biblia para que entendamos que tenemos un creador. Esto está en 2 de Timoteo 3:16. Entonces es muy importante que estas tres partes que les estoy comentando las analicen ustedes con calma con su familia. Dios nos quiere como un padre, ¿sí?, porque Él nos crió. Dios nos mantiene vivos y en santa paz porque nos ama y nos quiere, ¿sí? Y Dios nos habla a través de su palabra, que es la Biblia. Por eso es que la Biblia ha durado tantos y tantos años y no ha podido ser derribada ni desfasada. Viene la liberación en Egipto al primer rey de Israel. Es la historia de hoy. Moisés lleva a los israelitas desde el cautiverio en Egipto hasta el monte de Sinaí, donde Dios les dio sus leyes, o sea, los 10 mandamientos. Después Moisés envía 12 hombres a espiar la tierra de Canaán, porque la tierra de Canaán fue la tierra que Dios le prometió a Moisés y a su pueblo de Israel, que ahí tendrían que llegar a vivir. Pero acuérdense que el pueblo de Jehová era un pueblo muy desconfiado, siempre estaba desconfiando, nunca creía, a pesar de que veía milagros, a pesar de que veía las cosas que Dios les hacía, ellos no creían. ¿Sí? Siempre perdían la fe y querían regresarse siempre a Egipto. Entonces imagínense la tristeza que invadía a Dios de ver que a su pueblo adorado, su pueblo querido, lo cuida, lo protege. Ya vieron el milagro que los liberó de Egipto, que abrió el mar Rojo, y no creían. Entonces
Moisés envió 12 hombres a espiar la tierra de Canaán, porque en Canaán existían incluso gigantes y era un país donde había mucha fruta, mucha comida, muchos ríos, mucha agua, mucha vegetación. Era un país maravilloso. Pero solamente 10 regresaron con un informe muy malo. Decían que ahí la gente era muy mala, ahí creían en varios dioses y no adoraban a Dios, ¿sí? Hicieron que la gente quisiera entonces volver a Egipto con su información, ¿sí? Por su falta de fe, Dios castigó a los israelitas, o los corrigió más bien, a los israelitas, haciéndolos vagar por 40 años en el desierto. ¿Sí se acuerdan de esa historia? ¿Sí? O sea, ellos ya iban a entrar directamente después del Mar Rojo y después del Monte Sinaí, ellos ya iban a entrar directamente a la tierra de Canaán. Pero ¿qué hicieron en el Monte Sinaí? Moisés fue llamado por Jehová para que le diera los 10 mandamientos. Se fue 40 días y 40 noches. Y cuando regresó, ¿qué encontró? Un becerro de oro. Ya habían hecho un becerro de oro, imagínense. Ya habían hecho un becerro de oro para adorar como Dios al becerro de oro. Entonces era un pueblo totalmente, de verdad, que pues Dios lo ama y lo quiere y tenemos que respetar eso, pero siempre estaba desconfiando, siempre estaba no obedeciendo la palabra de Dios. Entonces Dios los hace vagar durante 40 años en el desierto. Finalmente Josué fue escogido para poner a los israelitas en la tierra de Canaán, para ayudarles a apoderarse del país. Jehová hizo muchos milagros que les voy a contar más adelante. Hizo que el río Jordán dejara de fluir, que los muros de Jericó se cayeran, y que el sol se quedara quieto un día entero. Después de 6 años, la tierra les había sido quitada a los cananeos. Empezando con Josué, Israel fue gobernado por jueces, fue el tiempo en que fue gobernado por jueces, ¿sí? Por 356 años. Estamos hablando de un periodo de 356 años. Aprendemos acerca de muchos de ellos como Barac, Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel. También leemos de mujeres como Rahab, Débora, Jael, Ruth, Noemí y Dalila. En total, la parte 3 cubre 396 años de historia. Y comenzamos con la parte 3. ¿Cómo comienza? Bueno, resulta que el pueblo de Israel se van al desierto, ¿no? Después de que son liberados de Egipto, atraviesan el Mar Rojo porque Dios los ayuda a eso, y andan caminando en el desierto y no tienen que comer y empiezan a quejarse con Dios o con Moisés. Y Moisés entonces habla con Dios y le dice: Padre, ayúdame, porque Moisés tenía mucha comunicación con Jehová, era su escogido. Y dice: ayúdame con el pueblo porque no tiene que comer. Entonces Dios hace que caiga del cielo un pan celestial que se llama maná, que es algo así como hojuelas de miel y que saben como a miel. Y con eso Dios mantiene al pueblo de Israel con alimentación, ¿sí? Solo han pasado más o menos un mes desde que los israelitas salieron de Egipto. Están en el desierto, allí crece poco alimento y ellos se quejan. Mejor que Jehová nos hubiera matado en Egipto, allí comíamos cuanto queríamos. Pero, o sea, estaban esclavizados, eran golpeados. O sea, es muy importante confiar en Dios. Todo lo que les voy contando de la historia de la palabra de Dios nos da un ejemplo de cómo debemos de proceder nosotros como humanos. Para eso es la palabra de Dios, ¿sí? Por eso Jehová dice: voy a hacer que llueva alimento desde el cielo. Y eso es lo que él hace. Y a la mañana siguiente, cuando los israelitas ven esta cosa blanca que ha caído sobre el suelo, se preguntan qué es. Y Moisés les dice: ese es el alimento que Jehová les ha dado para que lo coman. Pero primero tienen que orar y dar gracias a Dios. Sí, porque si Dios no les da eso, se mueren de hambre, ¿no? Hay que agradecer siempre a Dios. La gente lo llama maná, el pan celestial. El maná sabe a tortas delgadas hechas con miel. Recojan lo que cada persona pueda comer, dice Moisés a la gente. Por eso cada mañana hacen eso. Entonces, cuando el sol calienta, el maná que queda en el suelo se va derritiendo. Moisés también dice: nadie guarde maná hasta el día siguiente, porque Jehová así se lo pidió. Pero algunos lo hacen. ¿Sabes lo que pasa entonces? A la mañana siguiente, el maná que habían guardado algunas personas empieza a otro día a oler mal y a gusanarse, o sea, echarse a perder, ¿sí? No es que Jehová o Dios sea un Dios pues de verdad tremendo, no es eso, o malo, sino que simplemente nos enseña que debemos respetarlo. Es algo parecido como en nuestras casas. En nuestras casas tenemos a nuestro papá, a nuestra mamá, y los debemos respetar. Y no les decimos groserías, y les creemos y confiamos en ellos. Y también nos corrigen cuando nos portamos mal.
Lo mismo es, pero a tamaño celestial, ¿sí? A tamaño espiritual con Dios. Moisés también dice, nadie guarda entonces, pero les vuelvo a repetir, hubo quien desobedeció y se les convertía en gusanos. Pero Jehová dice que un día de la semana recojan doble cantidad de maná, esto es en el sexto día. Y Jehová dice que guarden alguno hasta el día siguiente, pues no va a hacer que caiga ninguno el día séptimo. ¿Por qué es esto? Miren, la historia que les estoy contando de la palabra de Dios, como les dije, empieza en el Génesis y termina en Apocalipsis. Pero ¿por qué se las estoy contando? Bueno, porque de ahí, de la historia que les estoy contando, vamos a sacar muchas cosas, entre ellas la venida de Dios, Jesucristo, el Mesías. Entonces, Dios dice, el día sexto yo voy a guarden, ahí sí guarden para el día séptimo, porque el día séptimo ya se estaba preparando como día de descanso, es decir, debe haber un día que le debemos guardar a Dios, un día más especial en el que se lo debemos dedicar especialmente a Dios. Sí, ahora en la actualidad, bueno, es el domingo y la gente va a las iglesias y va a los templos y está bien, ¿no? Así debe de ser, pero si usted no va a ninguna iglesia, a ningún templo, en su propia casa, usted puede guardarle a Dios el día domingo y ese día de verdad, evitar todo lo posible de hacer, pues de pecado, ¿no? Ya sea una grosería, ya sea cualquier cosa, evitar cualquier situación, porque lo que le prometemos a Dios, lo que le dedicamos a Dios se debe de cumplir, porque Él es un Dios que también nos cumple, ¿sí? Miren, les voy a comentar algo. El día domingo yo tuve un paciente muy grave, ¿sí? Un niñito de 1 año 2 meses, vomitaba y ya se estaba muriendo. ¿Sí? Los familiares empezaron a ponerse nerviosos y pues estaba muy mal el bebé y le inyectábamos y le dábamos tratamiento y no se curaba. Entonces eso fue el día domingo. Entonces en la madrugada para el lunes yo me puse a orar por ese bebé, a pedirle a Dios que me ayudara a sanarlo. Y el lunes el bebé amaneció bien, ¿sí? Era un niño que ya se estaba muriendo, ya no reaccionaba, de verdad. Incluso ya pensábamos trasladarlo al hospital general, pero pues las familiares no tenían mucha fe en el hospital general, entonces ya estaban así como que mal, no sabían qué hacer. Y nos pusimos a orar y el bebé se salvó. O sea, cuando le pedimos a Dios, Dios nos ayuda, pero también nosotros tenemos que cumplirle, también nosotros tenemos que corresponderle por igual. Entonces les decía, él dice, porque el día séptimo no voy a hacer que caiga maná. Durante todos los años de los israelitas en el desierto comen el maná y se alimentan de maná, ¿sí? Bueno, después de esto viene el momento en que Jehová le va a dar sus leyes a Moisés y le pide que suba, o sea, los 10 mandamientos, le pide que suba al templo del Sinaí para que escuche los 10 mandamientos porque serán escritos con fuego en piedra. Después vino Jesucristo, o sea, hago un paréntesis, después vino Jesucristo y los 10 mandamientos los volvió en solo 2. Deberás amar a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma y toda tu fuerza. Y el otro es, deberás amar a tu prójimo como a ti mismo. En esos dos, en esos dos mandamientos están concluidos los otros 10 mandamientos. Porque acuérdense que en los tiempos de Moisés había leyes y era diferente. Incluso Jehová era un Dios todavía más corregidor, o sea, no era tan, o sea, como que se enojaba más fácilmente, como que se ponía más mal más fácilmente. Ahora en la actualidad, con la venida de Jesucristo, su Hijo, pues Dios ha sido un poco más condescendiente con nosotros, pero ya no tanto, ya estamos empezando a tener señales de que ya tenemos que cumplir con las cosas que están escritas, ¿sí? Entonces Dios le escribe sus mandamientos y cuando baja Moisés, pues se encuentra que su pueblo, o el pueblo de Dios, estaban adorando a un becerro de oro. O sea, imagínense, ¿no? O sea, imagínense, ya habían visto milagros, ya habían visto todo y aún así no creían. Pero bueno, no debemos de criticar al pueblo de Israel porque es el pueblo amado de Dios y es Dios y Dios sabe por qué lo hace. ¿Sí? A Dios nunca se le debe criticar, Él sabe por qué hace las cosas. Entonces, Dios, se enoja tanto Moisés y rompe las tablas. Y en ese momento se abre la tierra y se traga a todos aquellos que ya no estaban reconociendo a Jehová. Solo se quedan aquellos que estaban al otro lado, que no estaban de acuerdo con lo que estaban haciendo. Bueno, estos empiezan a caminar a través del desierto, pero en el monte Sinaí, Jehová le dijo a Moisés, vas a construir un tabernáculo.
del tabernáculo viene el templo de Jehová, y del templo de Jehová viene el templo que ahora está en Jerusalén o allá en Israel, y que bueno, también tiene sus profecías y que también tiene sus situaciones. Mismo templo en el que Jesucristo después fue a orar, ¿sí? Pero Dios le dio indicaciones a Jehová y le dijo, ¿sabes qué? Quiero que hagas un tabernáculo que sea desarmable, para donde quiera que vayas en el desierto lo puedas armar. El tabernáculo va a servir como templo de oración. Tendrá que tener una base para el incienso, que es un humo especial de unas hierbas especiales que huelen muy especialmente para adoración de Dios. Tendrás que tener una mesa para los panes que se ofrecerán a tu Dios Jehová, y el candelabro de 7 velas. Después voy a tener un programa especial del candelabro de 7 velas, que se prendían con aceite de olivo. Es algo maravilloso eso del candelabro, ¿eh? Y de hecho, eh, sería muy bueno que todos nosotros en nuestra casa, en nuestro hogar, construyésemos un lugar especial para adorar a Dios, y tener un candelabro de 7 velas, ¿sí? Tiene su significado. Después les voy a platicar qué significado tiene cada vela, porque Dios se lo dio a Moisés, el significado de cada uno, ¿sí? Y también tiene su significado el incienso y la mesa de los panes. Bueno, pero ¿qué? Entonces preparan este tabernáculo para adorar, y alrededor del tabernáculo estaban todas pues, ¿cómo se podría decir? Las casitas de tela, ¿no? De los seguidores del pueblo de Israel y del pueblo de Israel mismo, ¿no? Dios le explica exactamente cómo debe ir ese tabernáculo. Además, en ese tabernáculo también está el arca del pacto, ¿sí? Donde están adentro del arca del pacto las tablas, porque después Jehová volvió a escribir las leyes en otras piedras labradas, y las volvió a escribir las 10 mandamientos, porque acuérdense que Moisés los había roto. Entonces, en esa arca de la alianza también está en ese tabernáculo. O sea, Dios ya iba preparando todo, ¿sí? Bueno, acuérdense que al principio les dije a manera de resumen que entonces Moisés manda a los 12 espías a que vayan al pueblo de Canaán y espíen cómo es Canaán y cómo es la gente, y que nada más regresan 10 y llegan muy espantados, y que hay gigantes, y que la gente es muy mala, y que adoran muchos dioses, y que la cosa está terrible, pero que además es un país que tiene mucha fruta, mucha verdura, mucho alimento, muchos ríos. Y entonces el pueblo de Israel se espanta y empieza otra vez a reclamarle a Moisés que por qué los sacó de Egipto, que por qué que allá estaban bien, que quién sabe qué. Y entonces Jehová se empieza a enojar otra vez, ¿sí? Pero existen dos que confían en Jehová y en Moisés. Uno se llama Josué y el otro se llama Caleb, que después Josué va también a dirigir el pueblo de Israel, ¿sí? Pero enoja mucho a Dios esto, de que su pueblo pues otra vez no confía, porque ya estaban a punto de entrar al pueblo de Canaán, y entonces es ahí donde Dios castiga al pueblo de Israel y los manda a caminar 40 años, como pues para corregirlos, ¿verdad? 40 años en el desierto, y le dice a Moisés, no va a entrar esta generación, no va a entrar al pueblo de Canaán, ¿sí? Solo va a entrar Josué y Caleb. Todos los demás que tengan más de 20 años no van a entrar. ¿Por qué? Porque están desconfiando de Dios. Imagínense, o sea Dios los guió, les dio el maná y todo eso, los alimentaba en el desierto, los cuidaba, les abrió el mar rojo, y aún así no creían en Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Que Dios los tuvo que corregir 40 años en el desierto, y no entrarán todos aquellos mayores de 20 años de edad. Y entonces los que entran pues, son los jóvenes, que en ese tiempo estaban pues unos niños, ¿no? Y Josué y Caleb. Pero para esto el pueblo se sigue rebelando, y llega un momento en que el pueblo van y le dicen a Moisés, ¿quién eres tú? O sea, ¿por qué te pones encima de los demás? ¿Por qué? O sea, ¿quién eres tú? Ya estamos hartos de escucharte, Moisés. Ya no queremos que tú seas nuestro líder, ¿sí? Esto lo hacen un líder que se llama
250 líderes, perdón, lo hacen, esto lo hacen, y uno que se llama Coré, ¿sí? Y pues empiezan a aprender a la gente, empiezan a alterar a la gente, y al día siguiente Coré y sus 50 o 150 seguidores vienen al tabernáculo, muchos otros vienen a apoyarlos, porque pues ya saben que cuando uno prende la mecha, el diablo aprovecha y enciende a más gente. Por eso es que no debemos cuando alguien está haciendo algo indebido y está pues haciendo que más gente haga daño, no debemos seguir la corriente, debemos retirarnos de esa gente, porque Dios no lo permite. Entonces vienen muchos al tabernáculo y Moisés les dice: aléjense de las tiendas de estos hombres malos, le dice a Moisés, no toquen nada de lo que les pertenezca. La gente que sí cree en Moisés y en Jehová se aleja de las tiendas de Coré, Datán y Abirán, que eran los líderes de aquellos tiempos, más 250 seguidores que tenían. Entonces Moisés dice: por esto sabrán a quien Jehová escoge, la tierra se abrirá y se tragará a estos hombres malos. Y efectivamente se abre la tierra y son tragados estos 250 seguidores, junto con Coré, Datán y Abirán, porque estaban otra vez haciendo que se rebelaran contra Dios. Y después de esto, tan pronto como Moisés deja de hablar, la tierra se abre, la tienda y las cosas de Coré y Datán y Abirán y los que están con ellos también caen adentro, y la tierra se cierra sobre ellos. Cuando la gente oye gritos de que se hunden y que se van muriendo, la gente corre, pero entonces también un fuego llega a alcanzar, un fuego que manda Jehová, alcanza a los que no se habían caído al interior de esta tierra que se había abierto. Dios los manda a quemar. ¿Por qué? Porque cuando alguien es negativo, cuando alguien se la pasa peleando, se la pasa buscando problemas, se la pasa siempre criticando, es orgulloso, ofende a los demás, lastima, ¿de qué sirve? Y no cambia. O sea, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve una persona así? ¿De qué sirve? No tiene sentido que alguien así pues pueda servir más que para hacer más daño, ¿no? Y hacer que se prenda más gente con ese mal sentimiento, ¿no? Porque acuérdense que el Satanás, el diablo, está pendiente de todo eso. Entonces él actúa de esa manera. A veces podemos enojarnos terriblemente, ¿eh? Podemos decepcionarnos terriblemente, podemos llorar de rabia, estar desesperados, acabados, abatidos, deprimidos. Pero debemos siempre acordarnos de Dios y de Jesucristo, que siempre perdonó. Y entonces buscar la paz, la tranquilidad, la calma y evitar caer en cosas malas, ¿no? Entonces, esto sucede, además de que para esto, para los que se habían quedado todavía, que estaban con Jehová y con Moisés, también estaban, pues ahora sí que quedar seguro, ¿no? De que ya no se van a rebelar. Entonces Dios le dice a Moisés: busca unas varitas de almendra y las vas a depositar en el altar. Y a otro día, la varita que florezca, ese será mi escogido para que ahora sea el rey. Y resulta que la vara que florece es la del hermano de Moisés, que es Aarón, ¿sí? Por eso es que Jehová escogió después a Aarón para que fuera el rey de los israelitas. Moisés era su Salvador, Moisés era esa parte, o sea, Moisés los sacó, los liberó y los llevó, ¿sí? Pero tenían que tener también un rey, y entonces era Aarón. Pero resulta que después pasan los años, acuérdense que estamos hablando de 40 años que anduvieron en el desierto, 10, 20, 30, 39 años, y los israelitas todavía están en el desierto. Pero en todos estos años Jehová cuida a su pueblo, los alimenta con el maná, los guía de noche con una columna de nube para cubrirlos del sol, en el día con una columna de nube y en la noche con una columna de fuego para alumbrarlos. Y los va cuidando y los protege y casi no se enferman y se encuentran bien, protegidos por Dios. Y entonces en el primer mes del año 40, desde que salieron de Egipto, los israelitas están otra vez en Cades, ya cerca de Canaán. Otra vez, Dios les dijo 40 años se van a quedar caminando y a los 40 años van a entrar. Acuérdense que estábamos hablando de que ya iban a entrar los que eran chicos, los niños, todos los menores de 20 años de edad. Aquí estaban cuando los 2 espías fueron enviados a espiar la tierra de Canaán, casi 40 años antes. Y Miriam, la hermana de Moisés, muere en Cades. Y como antes, hay otra vez problemas. La gente no puede encontrar ya agua para beber. Y se quejan con Moisés: mejor hubiera sido que hubiéramos muerto en Egipto, porque ¿por qué nos sacaste? Imagínense, 40 años después siguen rezongando.
¿Por qué nos sacaste de Egipto para traernos a un terrible lugar donde no hay ni siquiera agua para beber? Entonces Moisés y Aarón hablan con Jehová y Jehová les dice, vas a romper con tu vara la roca y brotará agua y alimentarás de beber al pueblo de Israel. Pero comete un error Moisés y Aarón. Por eso es que no entraron al pueblo de Canaán o al país de Canaán. Por eso fueron pues así corregidos. ¿Por qué? Porque en lugar de decir en el nombre de Jehová hay agua, o sea, cuando pegaron con la vara, brotó agua de la roca, la suficiente, agua cristalina, pura. Y en lugar de decir fue Jehová, ellos cometen el error de decir que fueron ellos mismos los que hicieron que saliera agua de la roca. Entonces Jehová se enoja, y más con Moisés, ¿no? Y con Aarón, porque eso nos enseña que a Dios debemos de darle gracias por todo. No somos nosotros los creadores de nuestro bienestar, los creadores de que tengamos trabajo, los creadores de que seamos inteligentes, los creadores de que estemos bien. Es bendición de Dios y como tal debemos de agradecer siempre a Dios. Y yo siempre les he dicho a ustedes, agradezcamos tanto en las buenas como en las malas. A Dios le agrada muchísimo esto. Miren, les he dicho, no soy pastor, no soy guía espiritual, ¿sí? Y sigo teniendo pecados, pero simplemente un día se me pidió hablar de Dios y le estoy hablando con la verdad. Todo lo que yo les he dicho ahorita está en Deuteronomio 29:5, en Números 20, 11, 13, y así puedo citarles en Números 16:49, 17, 1, 11, 26, 10, y así les puedo citar todo lo que les he platicado. Créanme que yo les estoy hablando con la verdad, con la verdad. Yo no los estoy engañando absolutamente en nada. Entonces, busquen a Jehová, busquen a Dios, porque Él es el único que nos puede ayudar a salir adelante de todo esto, ¿sí? Pues me parece que ya estamos en el tiempo del corte comercial y pues vamos a dar por terminado el tema de Dios de esta tarde. Para el martes que viene vamos a continuar hablando de lo que sucedió con el pueblo de Moisés y de Jehová, y vamos a entrar a nuestro tema de brucelosis. Vámonos a un corte comercial y regresamos con ustedes. Radio Informativo Huamantla, la radio hablada del pueblo mágico de Huamantla, transmitiendo desde Juárez Norte número 215 Interior 13, a través de la frecuencia digital de huamantla.org. Línea telefónica 241-137-2697. Una nueva alternativa en radio virtual. No dejes de ver la transmisión de Informativo Huamantla, las noticias más relevantes de Huamantla, lunes, miércoles y viernes en punto de las 20 horas 8 de la noche, a través del canal 9 de Cablecom. Por temporada electoral, Huamantla TV renueva su programación, de lunes a viernes en punto de las 20 horas 8 de la noche, por el canal 9 de Cablecom. Presentan Enrique Salas y Virna Mendieta, las noticias de Huamantla y Tlaxcala. Huamantla TV, tu espacio informativo, siempre marcando la diferencia. Huamantla ORG prepara el evento Coloquio de Plataformas Políticas 2016, que se realizará el próximo 15 de mayo. Mantente al tanto de nuestra programación para conocer más detalles. En Restaurant Bar El Convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará. Come delicioso en el mejor lugar de Huamantla, con el menú del día y a la carta que tenemos para ti, de lunes a viernes. Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio, número 115, en Colonia Santa María, Yancuitlalpan, frente al Toro. Llámanos al 247-47-265-44. Restaurant Bar El Convite, un festejo al paladar. Maquiagro, distribuidor autorizado de la marca Steel. Contamos con maquinaria y accesorios para la agricultura, trabajos forestales, poda de árboles, construcción y jardinería. Nos encontramos en Matamoros Oriente, número 201C, en Huamantla, Tlaxcala. Contáctanos al teléfono 247-47-21901. Maquiagro. En Taller de Tareas, tus peques están en buenas manos, con atención personalizada y profesional.
Visítanos en Hidalgo Poniente, número 301, Colonia Centro, en Huamantla, Tlaxcala. Ofrecemos terapia de lenguaje, regularización a niños de todas las edades. Además, atendemos problemas de conducta, niños con déficit de atención e hiperactivos, niños con autismo, enseñanza en áreas como matemáticas y en lectoescritura. Pide informes al número 247-101-5936 o al 472-4474. Taller de tareas. Busca nuestro impreso Huamantla ORG los días martes y viernes en los puestos de revistas, con las noticias actualizadas de Huamantla. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Huamantla, la mejor opción para viajar al destino que tú quieras. Contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro. Además te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable. Si vas a viajar, piensa en tu seguridad, comodidad y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Huamantla. ¿Necesitas enviar un paquete? Estafeta es la solución. Servicio de mensajería y paquetería. Además, contamos con empaques, artículos de oficina y regalos. Visítanos en Matamoros Poniente, número 108A, Huamantla, Tlaxcala. Comunícate con nosotros al 247-47-265-49. Estafeta, servicio de mensajería y paquetería. Salud Dental, con el cirujano dentista Manuel Neblina Ramos. Escúchalo todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde, a través de Radio Informativo Huamantla. Si quieres decorar interiores y exteriores con material de la más alta calidad y precio en el mercado, Sejofra te ofrece perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas, panel rey, permabase, tabla roca, placa y renta de andamios o torres. Visítanos en calle Allende Norte número 607 en el centro de Huamantla, Tlaxcala, a un costado del Che. Pide informes al 24 74 72 08 93. Sejofra, fabricantes de perfiles para panel de yeso y pastas texturizadas. Cirujano dentista Manuel Neblina Ramos, certificado por el Colegio de Estomatología del Estado de Tlaxcala, Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas por la Asociación de Odontología Restauradora AC. Consultorio dental que te ofrece calidad, excelencia y honradez. Visítanos en Roberto Covarrubia Sur, número 207, en Huamantla, Tlaxcala. Consultorio dental del cirujano dentista Manuel Neblina Ramos. Radio Informativo Huamantla presenta Pláticas médicas con el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Suárez. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Muy bien, vamos a entrar a nuestro tema de pláticas médicas, el tema médico de esta tarde, rapiditamente, porque siempre que hablamos de Dios se nos va el tiempo. Es que es maravilloso hablar de Dios, créeme lo que es lo más hermoso que podemos hacer, buscarlo a Él. Y bueno, hago un paréntesis también antes de empezar con el tema de hoy. Ojalá y los que están ahora compitiendo para la presidencia, ojalá y el que quede ahora sí de verdad haga conciencia, ¿verdad?, de que debe de poner centros de trabajo en Huamantla. Huamantla está muy mal económicamente, necesita que la gente trabaje aquí, no que se vaya a dejar el dinero a otros lugares, que la gente deje aquí su trabajo y su dinero a través de empresas que aquí se pongan. Vaya, yo pienso que el mismo municipio puede poner sus propias empresas y darle trabajo a la gente. Ojalá, es algo importante, ojalá y el que quede de presidente de verdad haga eso para que tengamos centros de trabajo para la gente de Huamantla, ¿verdad? Muy bien, quiero decirles que vamos a hablar de brucelosis. ¿Cuáles son las bases para el diagnóstico? Bueno, el inicio es muy insidioso. Muchas veces tenemos la fiebre de Malta y no nos damos cuenta que la tenemos. Hay fatiga fácil, rápido se cansa la persona, mucho dolor de cabeza, dolor de huesos, falta de apetito, sudan mucho, sobre todo en las noches, y hay irritabilidad.
fiebre intermitente, o sea, sube y baja la fiebre, en especial por la noche. Esta se puede volver crónica y ondulante, ¿sí? O en espigas. Hay linfadenopatía axilar y cervical, o sea, se inflaman los ganglios linfáticos. Crece el hígado y el vaso, ¿sí? Y en el estudio hay linfocitosis, están elevados los linfocitos, y el hemocultivo sale positivo a la fiebre tifoidea. ¿Cómo nos contaminamos a la fiebre brucelosis? Que es parecido a la fiebre tifoidea. ¿Cómo nos contaminamos de fiebre de brucelosis? A través de animales que están infectados, como el ganado, los cerdos y las cabras. Por eso se le ha llamado a la brucelosis la enfermedad de la leche o del queso, porque mucha gente adquiere la fiebre de brucelosis a través del queso o de la leche. Por eso es que se debe de hervir perfectamente la leche, tanto para hacer quesos como para la leche que se bebe. Se debe de hervir perfectamente para que matemos a esta bacteria que es la Brucella abortus, ¿verdad? O la Brucella suis o la Brucella melitensis. Nombres medios extraños, pero que son los causantes de la brucelosis. Entonces, eso sucede con los síntomas, ¿no? El inicio puede ser agudo, con fiebre, escalofrío, mucha sudoración, pero con frecuencia la enfermedad se inicia de manera tan insidiosa y tan rara que pueden transcurrir semanas antes de que el paciente busque cuidado médico por la debilidad que presenta, la febrícula, las sudoraciones y el agotamiento con la más mínima actividad. Es característico que pacientes que con la más mínima actividad que realicen sienten agotamiento. Casi seguro que tienen brucelosis. Y si a esto tienen, por ejemplo, dolor de cabeza más acentuado en la noche, si trasudan mucho, si tienen fiebre y dolores articulares, lo más seguro es que tenga el paciente brucelosis. Tienen que acudir con su médico inmediatamente, porque la brucela es una bacteria que le gusta comerse las cápsulas de los axones de los nervios. ¿Sí? Nuestros nervios son como unos cables de luz que están recubiertos de una vaina de mielina. Esas cápsulas se llaman vaina de mielina. Entonces la brucela le gusta como que comerse esa vaina de mielina y entonces entra en contacto el nervio propiamente dicho con el sistema acuoso de nuestro cuerpo humano, ¿no? O sea, con el agua. Y por eso sentimos como toques y sentimos muchas cosas feas, como piquetes en el cuerpo y cosas así raras en nuestra piel. ¿Por qué? Porque esta bacteria le gusta comerse las cápsulas de mielina. ¿Qué estudios de laboratorios tienen que hacer? Bueno, se tiene que hacer una química sanguínea, una biometría hemática y unas reacciones febriles. Y ahí en las reacciones febriles sale positivo para la Brucella aborto y para la fiebre Q. Aquí en Huamantla, Tlaxcala, hay mucha brucelosis, pero mucha brucelosis. Sí, mucha gente se dedica a la producción de la leche, del queso, y a veces no hierve bien las cosas, y hay mucha brucelosis. Entonces hay que tener mucho cuidado con la fiebre de Brucella porque sí causa muchos problemas. Las complicaciones más frecuentes son las lesiones articulares, de verdad, causa serias lesiones articulares que hasta llegamos a tener inmovilidad de la articulación, así como óseas, artritis supurativas, ¿sí? Además de que también afecta a las válvulas del corazón y nos produce una endocarditis infecciosa subaguda, encefalitis y meningitis. Incluso puede ocasionarnos una neumonía, un derrame pleural, una hepatitis y una colecistitis, o sea, inflamar el hígado, inflamar la vesícula biliar. Y es muy común que las mujeres aborten cuando tienen la brucela, ¿sí? Igual que la toxoplasmosis, que después les voy a hablar de toxoplasmosis, que es una enfermedad que transmiten los gatos, provocan aborto en las mujeres, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. Luego a veces andamos besando al gatito y hasta le damos besos de languetazos y todo eso. No, tengan mucho cuidado porque nos transmiten enfermedades, ¿sí? Hay que tenerlos, si queremos tener animales en casa, hay que tenerlos vacunados y revisados bien por un médico veterinario para que sepamos que está limpio el animal, ¿sí? El tratamiento de elección consiste en un antibiótico que se llama tetraciclina. Se dan 2 gramos bucales diarios durante 21 días. En ocasiones se administra al mismo tiempo streptomicina, 0.5 gramos intramusculares cada 12 horas. Duele mucho esta inyección. Y las recaídas pues son muy frecuentes. También puede ser eficaz el trimetoprim con sulfametoxazol. Yo en lo particular, aparte de estos medicamentos, le doy al paciente complejo B12 y vitaminas por aquello de las vainas de mielina, que les digo que la brucela llega a carcomer.
y les administro un medicamento que se llama metilprednisolona como antiinflamatorio, ¿sí? Metilprednisolona de 40 miligramos. Y también les doy uno que se llama Flogocime Triplex, que tiene tripsina, y ribonucleasa. Quimiotripsina, tripsina y ribonucleasa. Son antiinflamatorios de tipo enzimático. A mí me ha dado buen resultado. Les prescribo mucha agua, mucha fruta, mucha verdura, descanso, ¿sí? Y algún medicamento antipirético, tanto para la fiebre como para el dolor, porque luego los pacientes tienen dolores articulares muy severos con esta enfermedad. Sí, es muy común, es muy común. ¿Qué diagnóstico diferencial debemos hacer de la brucelosis? Bueno, se debe de hacer diagnóstico diferencial con otro tipo de enfermedades febriles agudas, especialmente la influenza, la tularemia, la fiebre Q y la fiebre entérica, así como la salmonelosis o la fiebre tifoidea, ¿sí? Y en su forma ya crónica, porque a mí me ha tocado pacientes que después de 2 o 3 años van al consultorio sufriendo ya crónicamente la brucelosis, debe de hacerse diferenciación con la enfermedad de Hodgkin, la tuberculosis y el paludismo, ¿sí? Entonces es muy importante lo que les he dicho siempre: háganse sus chequeos cada 3 o 4 meses, háganse estudios cada 3 o 4 meses para ver qué enfermedad andan portando y se les pueda desarrollar posteriormente. Gástense dinero en ustedes mismos, ¿sí? Y chéquense y así puedan prevenir. Acuérdense que del 100%, el 90% de las enfermedades son prevenibles, pero siempre y cuando las atendamos a tiempo, no cuando ya están avanzadas y cuando ya nos causaron pues daño en el organismo y en el cuerpo humano, ¿sí? Entonces es muy importante hacer nuestro chequeo cada 3 o 4 meses, acudir con nuestro médico de confianza y pues salir de dudas a ver cómo estamos. Bueno, pues creo que hemos llegado al final de nuestro programa de esta tarde. Estoy muy agradecido con todos ustedes. Quiero mandarles un fuerte abrazo a todos aquellos que nos están siguiendo y que están interesados en la palabra de Dios y en los temas médicos. Estoy para servirles aquí en Huamantla, Tlaxcala. Ya les dije, el teléfono es 247-47-1-6075. Quiero agradecer infinitamente a Venecia, Alejandro y al titular de esta empresa por permitirnos estar con ustedes un día más. Muchas gracias y recuerden, les deseo una feliz noche de verdad en santa paz, en la compañía del Espíritu de Dios Todopoderoso y Jesucristo. Gracias, buenas noches y nos vemos el próximo jueves. Hasta la próxima. Radio Informativo Huamantla. La radio hablada del pueblo mágico de Huamantla. Transmitiendo desde Juárez Norte, número 215, Interior 13. A través de la frecuencia digital de huamantla.org. Línea telefónica 241-137-2697. Una nueva alternativa en radio virtual. No dejes de ver la transmisión de Informativo Huamantla, las noticias más relevantes de Huamantla, lunes, miércoles y viernes en punto de las 20 horas 8 de la noche, a través del canal 9 de Cablecom. Por temporada electoral, Huamantla TV renueva su programación, de lunes a viernes en punto de las 20 horas 8 de la noche, por el canal 9 de Cablecom. Presentan Enrique Salas y Virna Mendieta, las noticias de Huamantla y Tlaxcala. Huamantla TV, tu espacio informativo, siempre marcando la diferencia. Huamantla ORG prepara el evento Coloquio de Plataformas Políticas 2016, que se realizará el próximo 15 de mayo. Mantente al tanto de nuestra programación para conocer